Antes de empezar a ver nuestro primer tipo compuesto, las referencias L-value, vamos a pararnos en ver lo que son las categorías de valor en C++, L-value y R-value. En el videotutorial 10, dedicado a literales, operadores y expresiones, definimos las expresiones como una combinación de literales, variables, operadores y llamadas a funciones que pueden ser ejecutadas para producir un valor único. En este programa, la expresión 5 más 1 es evaluada para producir el valor 6, que luego es imprimido en la consola. Y en el videotutorial 36, dedicado a los operadores de incremento y decremento y sus efectos laterales, también dijimos que las expresiones pueden producir efectos laterales que sobreviven, se mantienen tras la ejecución de la expresión. En este programa, la expresión más x más y aumenta en 1 el valor de x y luego lo suma a y, con un resultado que almacenamos en otra variable de nombre z. Pero la expresión tiene también un efecto secundario o lateral, ya que ese incremento de x no se limita a su uso en la expresión, sino que permanece una vez que la expresión ha terminado de evaluarse. Así, si imprimimos ahora x, vemos que nos devuelve el valor de 6. Pero además de producir valores, como aquí 9, y efectos secundarios, como aquí aumentar en 1 permanentemente el valor de x, las expresiones pueden hacer una cosa más, que es evaluar objetos o funciones. Aquí con evaluar nos referimos a determinar dónde y cómo se pueden usar distintos objetos o funciones. Para poder llevar a cabo esa evaluación, todas las expresiones tienen dos propiedades. Una es el tipo y la otra la categoría de valor a la que pertenece. Con respecto al tipo, dijimos en la definición que toda expresión debe devolver siempre un valor único, así que el tipo de una expresión es siempre igual al tipo del valor, objeto o función que resulta de esa evaluación de la expresión. Por ejemplo, en este código, para primero, el compilador determinará, siempre en tiempo de compilación, que una división de dos operandos int producirá un resultado int. Así que int es el tipo de esta expresión. El compilador utilizará la inferencia de tipos para determinar que el tipo de primero tiene que ser int. Para segundo, el compilador determinará de nuevo siempre en tiempo de compilación que una división con un operando double y un operando int producirá un resultado double. Recuerda que los operadores aritméticos deben tener operandos de tipos coincidentes, por lo que en este caso el operando int se promociona a double y se realiza una división de punto flotante. Y double es también el tipo de esta expresión. El compilador, por tanto, ya puede inferir el tipo de una expresión en tiempo de compilación, lo que le permite determinar ya en ese momento si una expresión es válida o no en el contexto en el que la estamos utilizando. Por ejemplo, en este programa, la función imprimir espera un parámetro int, pero lo que le pasamos es un literal string hola, que no coincide con el tipo de parámetro esperado y que el compilador tampoco puede encontrar ninguna conversión válida, así que se produce un error de compilación. Recuerda, por tanto, que el tipo de una expresión tiene que poder determinarse ya en tiempo de compilación, porque de no ser así, el compilador no podría llevar a cabo ni la comprobación ni la deducción de tipos. No el tipo, pero sí el valor de una expresión puede determinarse tanto en tiempo de compilación, si la expresión es const xpr, o en tiempo de ejecución, si la expresión no es const xpr. La segunda propiedad de toda expresión es la categoría de valor. Veamos este programa. Estas expresiones son dos declaraciones de asignación. La primera es válida. Asignamos el valor literal 5 a la variable x. Pero la segunda expresión no lo es, que significa asignar el valor de x al valor literal 5. Esto podemos entenderlo incluso intuitivamente, pero el compilador carece de intuición, siempre se atiene a unas reglas. Así que en este caso, ¿cómo sabe el compilador qué expresiones pueden aparecer legalmente
en cada uno de los lados de una declaración de asignación. La respuesta está en esta segunda propiedad de las expresiones, value category, o la categoría de valor de una expresión, que es la que le indica al compilador si la colocación de un valor en un lugar concreto es válida o no. Antes de C++11 había solo dos posibles categorías de valor, denominadas L-value y R-value. En C++11 se añadieron tres categorías de valor adicionales, GL-value, PR-value y X-value, que se usan para soportar una nueva característica llamada Move Semantics, o semántica de movimiento. Por el momento nos limitaremos a las categorías de valor tradicionales, L-value y R-value, y veremos las otras tres categorías cuando cubramos la semántica de movimiento. Una expresión L-value o L-value es una abreviatura de left value, valor izquierdo, y es una expresión que se evalúa como una función o un objeto que tiene una identidad. Y el compilador considera que un objeto o función tiene una identidad si tiene un identificador, como es el nombre en una variable o función, o si tiene una dirección en memoria identificable, una que se puede recuperar usando el operador de dirección ampersand que vimos en el videotutorial 81 dedicado a los fundamentos de los punteros. Y estos objetos identificables se caracterizan porque persisten después que la expresión se haya evaluado y finalizado. Así, en este programa, la expresión X es una expresión L-value, ya que tiene un identificador. Y aunque se ha inicializado vacía, tiene asignada también una dirección en memoria. Desde la introducción de constantes en C++, los L-value tienen dos subtipos. El value modificable, que es un L-value cuyo valor se puede modificar, y un L-value no modificable, que no puede modificarse porque es cons o cons XPR. Lo podemos ver en este ejemplo. Un R-value, pronunciado R-value, es una abreviatura de right value o valor derecho, y son todas las expresiones que no son L-value. Es una definición muy genérica, porque a veces se confunde R-value con literales, pero ni todos los literales son R-value, hay una excepción que son los literales string, que son L-value. Y hay R-values que no son estrictamente literales, como son el valor de retorno de una función o de un operador. Lo que diferencia los R-value de los L-value es que los R-value solo existen dentro del alcance de la expresión en la que se utilizan, y tras la evaluación de la expresión desaparecen. Aquí vemos ejemplos concretos de L-value y R-value. En el caso de 5 y de 1.2 está claro que son literales R-value y que X y D son variables L-value. Pero return 5 es también R-value. Recuerda que es una función que hemos usado en algunas ocasiones que solo devuelve un valor literal, y ese valor literal claramente es R-value. Y X más 1 es también R-value, porque su resultado es también un valor literal sin identidad propia. En los dos casos son valores que tienen que usarse inmediatamente dentro del alcance de la expresión, o se descartan y desaparecen. Es cierto que son valores que podemos conservar en variables, pero entonces lo que sería el value sería la variable con un identificador y una dirección concreta en memoria, no los resultados de la evaluación, que son R-value. Pues visto esto, ahora ya podemos entender qué normas sigue el compilador para determinar que la declaración de asignación x igual a 5 es válida y 5 igual a x no lo es. Para que el compilador considere una operación de asignación como válida, requiere que el operador de la izquierda de la asignación sea una expresión L-value y modificable.
y el operando de la derecha sea una expresión R-value, aunque esta segunda parte veremos en un momento que es muy flexible. Pero la expresión de la izquierda obligatoriamente tiene que ser L-value, porque de no ser así estaríamos asignándole un valor que se perdería inmediatamente cuando la expresión terminara de evaluarse. Así que el compilador lanzará un error si comprueba que en la declaración de asignación es 5 el que está colocado como operando izquierdo de la expresión y no es un L-value. Esto explica también las denominaciones de L-value, valor izquierdo, y R-value, de valor derecho, que son con lo que se conocen estas categorías de valor. Podemos encontrar una lista completa de las expresiones L-value y R-value aquí. En C++ 11 los R-value se dividen en dos subtipos, PR-value y X-value, por lo que los R-value de los que estamos hablando son la suma de ambas categorías. Para terminar, dijimos antes que el operador de asignación espera que el operando a la derecha sea una expresión R-value, pero un código como este es totalmente válido y códigos similares a este los estamos usando constantemente. La razón es que los L-values se pueden convertir implícitamente en R-values, así que es totalmente legal usar un L-value siempre que se requiera un R-value, no al contrario. Consideremos este trozo de código. En esta declaración, la variable x se utiliza en dos contextos diferentes. En el lado izquierdo del operador de asignación, x es una expresión L-value, que se evalúa como la variable x. Y en el lado derecho del operador de asignación, x más 1, es una expresión R-value, que se evalúa como el valor 7. ¿Cómo podemos identificar qué expresiones son L-value y cuáles son R-value? La mejor regla es que veamos si tenemos algún modo de acceder al valor que producen una vez finalizada la expresión o si no tenemos ese medio de acceder. Porque las expresiones L-value evalúan a variables o a otros objetos identificables que persisten más allá del final de la expresión. Mientras que las expresiones R-value se evalúan como literales o el valor devuelto de funciones y operadores, pero en todos los casos se descartan tras finalizar la expresión. Pues ahora que ya debe estar claro lo que es la categoría valor de las expresiones y lo que diferencia un L-value de un R-value, ya estamos preparados para empezar con nuestro primer tipo compuesto, la referencia L-value.